hablar de estas preguntas, parece que se da por supuesto que la vida, ya en su forma más elemental, vida unicelular, aparecerá espontáneamente donde quiera que se den las condiciones adecuadas para ello. Esto es totalmente falso en cuanto a datos y totalmente irracional desde el punto de vista lógico. Nadie sabe explicar cómo apareció la primera célula viviente en el universo. No hay explicación para ese hecho. Una célula no es simplemente una especie de gelatina con diversos ingredientes químicos. Tiene un programa genético, un ADN, que ninguna reacción físico-química puede producir. Por lo tanto, decir que sabemos cómo aparece la vida es totalmente falso. Nadie sabe explicar que haya aparecido la primera célula viviente, porque no puede haber una célula viviente sin un programa de ADN. Y si ustedes calculan la probabilidad de que el programa de ADN aparezca por azar, yo he visto el cálculo, aunque el universo fuese 1 billón de veces mayor y más antiguo, todavía no habría tenido una probabilidad de que en todo ese tiempo, en todo ese universo, apareciese una vez la molécula de ADN. Tiene una complejidad tal que el número de partículas en el universo conocido se puede calcular como 10 elevado a 90. Pongan ustedes un 1 seguido de 90 ceros. ¿Habría una probabilidad en ese número de que aparezca por azar la molécula de ADN? Ni hablar. Y si multiplicase ese número por 1 trillón, tampoco. Y si multiplicase el resultado otra vez por 1 trillón, tendría un 1 seguido de 126 ceros. A ese número, el cálculo dice tal vez puede atribuírsele una probabilidad de que ocurra una molécula de ADN por azar. Como ven, hablar de que la vida aparece espontáneamente siempre que haya los ingredientes adecuados y las condiciones ambientales adecuadas es perder el tiempo. No tiene base alguna científica. Y si no hay una explicación científica para que aparezca la vida, todavía menos para que aparezca la vida inteligente. Porque la vida puede describirse simplemente en términos de reacciones físico-químicas, la bioquímica, pero la inteligencia no. Entonces, ¿por qué aparece la inteligencia? ¿Y cuándo y cómo aparece la inteligencia? No hay respuesta científica alguna. Con ello nos damos cuenta, por lo tanto, de que tenemos que hablar de temas en que la ciencia se queda corta y la razón también se queda corta. Y finalmente tenemos que aceptar realidades de un orden superior que sí pertenecen al ámbito que llamamos de la fe, y ahí está el que a esta conferencia se le dé el título del origen del universo al hombre, física, metafísica y teología. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? No es una pregunta tonta esa. Yo tuve el honor de conocer personalmente a uno de los grandes físicos del siglo XX, John Archibald Wheeler, y él dice explícitamente, esa es la pregunta más importante de todas, ¿por qué hay algo en lugar de nada?
La ciencia nos dice que el universo tiene una edad finita, aproximadamente 14 eones, 14.000 millones de años. ¿Qué hubo antes? La respuesta es: no hubo antes, porque no hay tiempo tampoco si no hay materia. ¿Cómo da usted el paso entonces de nada a algo? No puede darlo por ningún proceso físico. La nada no tiene propiedades, ni fuerzas, ni es nada. Entonces, hay que responder a esa primera pregunta: ¿por qué hay algo en lugar de nada? Y la segunda pregunta, que ya mencioné también: ¿por qué lo que hay tiene las propiedades que tiene, que permiten que, llegado un momento, aparezca vida y luego que esa vida aparezca con inteligencia? Y no hay respuesta científica para eso tampoco. Ya indiqué hace un momento que nadie sabe explicar que aparezca la vida, que no hay probabilidad alguna de que se forme por azar una molécula de ADN. Entonces, ante los hechos, tenemos que estar abiertos a una respuesta que va más allá de un cálculo de probabilidades basado en procesos físico-químicos. Ese cálculo de probabilidades no nos dan una respuesta satisfactoria. Una vez que tenemos, pues, que aceptar un origen del universo sin un algo anterior, entra en juego el concepto de creación. El concepto de creación es precisamente el paso de nada a algo, sin utilizar una materia prima, que no hay, porque la nada no tiene propiedad alguna. Entonces, el concepto de creación exige una potencia infinita, cuya operación puede simbolizarse matemáticamente. Si la nada es un cero, cero multiplicado por algo igual a cero. Pero si es cero multiplicado por infinito, entonces puede usted poner cualquier número en el otro lado del signo igual. Es un símbolo, me parece a mí, muy adecuado. ¿Por qué puede haber algo en lugar de nada? Porque hay una potencia infinita, que no es del orden de algo medible con números. El infinito no tiene medida. Cero por infinito me puede dar cualquier valor, pero tiene que ser un infinito que no es número. Y el no número del infinito, actuando sobre el cero, que tampoco es un número que define algo real, sí me puede dar, en esta manera de hablar matemática, me puede dar cualquier número real. Pues bien, eso es lo que tenemos que aceptar para pasar de nada a algo. Una potencia infinita de un orden totalmente distinto, de un orden no material, que es la única posibilidad de que se dé ese paso drástico de la nada a la realidad que observamos. Todo aquel que actúa inteligentemente, decimos, actúa por un fin. El que tiene la potencia infinita para dar el paso de nada a algo, debe saber lo que quiere que aparezca y tiene la potencia de hacer que aparezca eso y no otra cosa. Entonces, tenemos ya que hablar naturalmente de la metafísica de un ser no sólo de infinita potencia, sino también de infinito conocimiento para saber
todas las posibilidades de existencia, que son ilimitadas, y escoger por alguna razón lógica una en lugar de otras. Para decirlo con un término ya teológico, el Creador, Dios, no puede decir que haya un universo, a ver qué sale. No. Tiene que especificar hasta el último detalle qué es lo que va a existir. Y por lo tanto tiene que tener el conocimiento ilimitado de todas las posibilidades del universo y tiene que escoger una. Y como todo el que actúa inteligentemente actúa por un fin, entonces ese creador tiene que decidir las propiedades del universo que crea por un fin digno de obtenerse desde el punto de vista de un creador que es un ser inteligente y libre, que tiene las características de una persona. A una persona lo único que pueden satisfacerle son relaciones personales. Por lo tanto, no puede decirse que Dios va a crear el universo porque le entretiene ver estrellas que se queman durante millones de años. Ni puede decirse que Dios va a crear el universo porque le entretiene ver lagartijas corriendo por el suelo, cosa parecida. Solamente es una razón suficiente para crear el universo el tener finalmente relaciones personales y por tanto el universo tiene que apuntar hacia la existencia de un ser personal como es el ser humano. No habría una razón suficiente para crear el universo si no pretendiese ese acto de creación el que finalmente se den relaciones personales con seres capaces de conocer su existencia y agradecerla al Creador. Y así podemos decir naturalmente que el universo está hecho para el hombre, para el ser humano, y no tendría razón de existir de otra manera. Y esto es naturalmente metafísica, pero también ya teología. Dios no va a crear el universo, como ya dije, porque le entretenga ver cosas quemándose o bichitos corriendo. No vale la pena crear el universo para eso. Pero para tener relaciones personales, sí. Y entonces nosotros somos la razón de ser del universo. El universo no existiría si no apuntase al hombre. Y aunque uno pueda pensar que todos los miles de millones de años de existencia del universo sin el hombre, entonces eso es una pérdida de tiempo, recordemos que el tiempo es solo una propiedad de la materia. Para un ser no material no hay tiempo, por lo tanto no hay períodos de espera. Y así podemos hablar de que cuando Dios crea, lo hace para que en un momento que nosotros sí especificamos en el tiempo, aparezca un ser capaz de relaciones personales con el Creador. Eso es lógico y es aceptable decirlo.